Eduardo. Gracias así por la invitación nuevamente a participar de este segundo módulo del diplomado. El día de hoy y el día de mañana voy a participar con dos ponencias. Bueno, la del día de hoy es sobre la actualización del protocolo de vacunación contra COVID, de acuerdo a los últimos lineamientos especificados en la última norma técnica que determina el protocolo de vacunación de COVID, que lo vamos a ver más adelante. Pero primero, para poner en contexto la situación, pues sabemos que desde el año 2019 el mundo atravesó una pandemia por el virus de SARS-CoV-2, que era una variante del coronavirus, ¿no? Que se detectó inicialmente en la ciudad de Wuhan, China, en diciembre del año 2019. El inicio de la vacunación, si bien es cierto, las vacunas, como lo acaban de conversar justamente, tienen un proceso, unas fases para su elaboración. La vacunación contra el COVID-19 se vio acelerada, ya que se pudo elaborar una vacuna prontamente, ¿no? Esto debido a la tecnología que se empleó para detectar lo que es la mejor opción de vacunación que se iba a proponer ante esta pandemia, ¿no? Entre ellas tenemos las vacunas de ARN mensajero, que son las que actualmente siguen colocando en el país. El inicio de la vacunación COVID-19 en el país fue en el mes de febrero del 2021, iniciando la vacunación con el personal de salud y después otros grupos de riesgo como los adultos mayores, las personas con comorbilidades, y de ahí se iba disminuyendo por cada grupo etario. En el año 2022 se detectaron casos de una nueva variante del COVID, que fue la variante Omicron, que causó olas de contagio con altas tasas de infectados, de transmisión muy rápida, ¿no? Si bien es cierto, las complicaciones severas que se vieron al inicio de la pandemia, como el fallecimiento y las hospitalizaciones, ¿no? En centros de internamientos con UCI, entonces han disminuido desde la introducción de la vacuna. Con Omicron vimos que las personas todavía seguían vulnerables a poder contagiarse y hacer cuadros también severos, ¿no? Con menor evidencia de fallecimientos, pero sí, sobre todo las personas con comorbilidades, a pesar que tenían una vacuna COVID previa, ante el Omicron volvían a recaer y a complicarse su situación. Entonces es ahí que se vio la necesidad de que la vacuna COVID incluyan también los antígenos de protección contra esta nueva variante. Es así que en enero del 2023 inició la vacunación COVID bivalente en el país, ¿no? Que ahora vamos a ver cuál es la diferencia de la vacuna COVID bivalente con las vacunas monovalentes que se aplicaban hasta el año 2022 en su mayoría. ¿Qué pasó también este año, en el 2023? En el mes de agosto se detectó la nueva variante ERIS en el país. Bien, esta variante G5 ya circulaba en varios países, generando también altas tasas de contagio, ¿no? En el país recién fue el 31 de agosto que se detectó el primer caso y también aumentaron un poco las curvas, ¿no? De tasa de infectados por esta nueva variante. Y hemos escuchado de más variantes que también han estado apareciendo tanto en el país como en otras partes del mundo. Por eso es importante que sepamos que no es un virus estático, es un virus que constantemente está cambiando, está mutando, y por eso es importante que tengamos los refuerzos necesarios para estar protegidos, ¿no? Es así que tenemos, por ejemplo, que la tasa de fallecidos, según el inicio de la pandemia, a la fecha actual, ustedes van a ver estas curvas donde van a ver, ¿no? Cuáles son los picos, ¿no? De casos de fallecimiento, y estos picos a lo largo del tiempo han ido disminuyendo, ¿no? Es así que ahorita que nos encontramos en la tasa, en la vacunación bivalente, en el transcurso de la vacunación bivalente, no tenemos estos picos altos de fallecimiento, ¿no? Se dice que las vacunas contra el coronavirus, desde la primera vacuna contra el coronavirus aplicada a nivel mundial, ya se han salvado más de 20 millones de vidas, ¿no? Que se han podido evitar el fallecimiento de estas 20 millones de personas gracias a la vacunación contra el COVID. Entonces, ¿cuál es la importancia de una dosis de refuerzo? En ciertos casos
como por ejemplo las personas adultas mayores, las personas que tienen alguna comorbilidad, su sistema inmunológico no responde igual ante una vacuna como una persona sana. ¿Qué quiere decir? Que la generación de anticuerpos ante un esquema de vacunación requiere dosis de refuerzo para que pueda elevar los títulos de anticuerpos y estar realmente protegido, ¿no? Ante una complicación severa por la enfermedad. Y esto no se ve solamente con las vacunas del COVID, se ve con otras vacunas como por ejemplo las vacunas de hepatitis B, en el cual por ejemplo a personas que se dializan, personas que tienen algún problema de insuficiencia renal, ¿no? Donde también se ve afectado su sistema inmunológico, se le hace un dosaje de anticuerpos periódicamente para ver cuándo necesitan refuerzos de la vacuna de hepatitis B debido a su tratamiento del diálisis, ¿no? Entonces, igual sucede con COVID. Hay personas que por sus comorbilidades se recomienda que tengan estos refuerzos e incluso como vamos a ver en la explicación del protocolo, ellos incluso necesitan un segundo refuerzo bivalente para que sigan manteniendo la inmunidad. La memoria celular se va debilitando con el tiempo, por lo que se necesita que se le recuerde a nuestro sistema inmunológico cuáles son los antígenos y qué anticuerpos tiene que liberarlos para responder cuando estemos realmente frente a ese virus, a esa bacteria, ¿no? Esto también aplica para cualquier enfermedad inmunoprevenible, ¿no? Por eso es que a lo largo de nuestra vida hay vacunas que vamos recibiendo desde que somos chiquitos hasta que somos grandes, como por ejemplo la protección contra difteria, tétanos, que recibimos desde nuestra vacuna pentavalente a los 2 meses de edad, y cuando somos adultos también recibimos esta protección con la vacuna DT adulto, que también tiene el componente de antígenos de difteria y tétanos. Y por tercera importancia es que debido a la creciente evidencia de la atenuación de la eficacia real de la vacuna contra una infección leve asintomática de SARS-CoV con el paso del tiempo. ¿Qué sucede con las vacunas monovalentes? Lo vamos a ver en esta lámina para explicar un poco esto. Las vacunas monovalentes se generaron con la investigación de la variante SARS-CoV-2, que es la variante que generó la pandemia en Wuhan, ¿no? Entonces, estas vacunas de los distintos laboratorios contenían justamente los antígenos en distintas presentaciones, ¿no? Habían vacunas inactivadas, vacunas de vector viral replicante, teníamos también vacunas ARN mensajero, ¿no? Como es que la que salió de Pfizer. Entonces, todos ellos partieron, pero de este antígeno. Entonces, ¿qué es lo que pasó cuando salieron nuevas mutaciones, ¿no? De este SARS-CoV-2? Entonces, se vio la necesidad de implementar en la vacunación también antígenos que contengan la cepa original, que es la cepa de Wuhan, y las variantes como la variante del Omicron, que fue la variante que más generó contagios en las anteriores olas de infección a nivel mundial, ¿no? Entonces, esa es la diferencia de la vacuna bivalente con las anteriores vacunas. Entonces, cuando quizás algún familiar o algún paciente, ¿no? Tenga contacto con ustedes y les mencione, pero yo, ¿por qué me voy a poner más vacunas? ¿No? No tiene su refuerzo bivalente. Tiene quizás hasta su primera, su segunda, o su tercera o su cuarta dosis, porque llegamos hasta poner cuarta dosis monovalente, y nos refiere, no, pero yo ya tengo 2, 3, 4 vacunas previas, ¿por qué me voy a poner este refuerzo adicional bivalente? Acá está la explicación, ¿no? Es porque esta bivalente, a diferencia de las anteriores vacunas, contiene los antígenos de protección contra la variante Omicron. Actualmente las vacunas que contamos no tienen todavía la protección contra ERIS, pero sí hay estudios que han visto que la respuesta de una persona que tiene el refuerzo bivalente ante el contagio de ERIS sí es mejor que una persona que solamente tiene la vacuna monovalente. Estas vacunas también tienen autorizaciones internacionales y autorizaciones nacionales. Por ejemplo, la vacuna de COVID-19 bivalente tiene autorización de la FDA, que es la Food and Drug Authorization de Estados Unidos. Y a nivel nacional también tienen la aprobación del DGMIT, que es la Dirección General de Medicamentos, Insumos y Drogas del país, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la presentación con Mirnati, que es la presentación de Pfizer bivalente, que mediante esta resolución directoral 11.708 del 2022 aprobó su comercialización, su distribución en el país. Y para el caso de la vacuna Moderna bivalente, también con la resolución directoral de DGMIT 1587, en el marzo de 2023 se autorizó también su distribución.
Primero hay que tener en cuenta los criterios de elegibilidad. Bueno, en los criterios de elegibilidad nos vamos a ceñir, y todo lo que vamos a conversar más adelante, nos vamos a ceñir en la norma técnica número 208, ya, de este año, que fue aprobada con la resolución ministerial número 863. Esta norma específicamente trata sobre los esquemas de vacunación COVID que se van a emplear en el país de ahora en adelante, ¿no? Incluso no solamente habla de la vacuna bivalente, sino también nos presenta las opciones que se dan ante la introducción de nuevas vacunas que puedan introducirse en los próximos meses, que contengan la protección con antígenos de otras variantes, ¿no? ¿Qué es lo importante de este esquema? Es que la vacunación COVID debe ser heteróloga, ¿no? Por eso desde la primera aplicación siempre se recomendó que las dosis posteriores sean de una presentación distinta. Por ejemplo, el personal de salud recibió su primera y su segunda dosis con vacuna Sinopharm, que era una vacuna inactivada. Se recomendó que la tercera dosis sea con una vacuna ARN mensajero, por ejemplo, Pfizer, y la cuarta dosis también fue con otra vacuna ARN mensajero, que fue del laboratorio Moderna. Y la vacuna bivalente han estado recibiendo entre Pfizer bivalente y Moderna bivalente, ¿no? La población general también recibió, se recomendó esta vacunación heteróloga, algunas recibieron AstraZeneca, otros recibieron solamente Pfizer, ¿no? Entonces han estado variando de acuerdo a la disponibilidad del abastecimiento. Para poder nosotros decidir qué vacuna va a recibir una persona, tenemos que revisar también el historial de vacunación COVID previa, ¿no? Por ejemplo, puede ser que venga una persona que viene del extranjero y como vamos a ver, las personas que vienen del extranjero y cumplen con la establecido en el protocolo de vacunación del país, pueden recibir sus refuerzos también acá. Lo que vamos a revisar probablemente es la cartilla de vacunación de las dosis previas, porque hay que ver un periodo, ¿no? También entre la dosis anterior y el refuerzo que cumpla con lo que vamos a revisar del protocolo. Si tenemos una persona que ha estado en aislamiento por diagnóstico COVID, o sea, le han diagnosticado, salido prueba positiva de COVID, y este cuadro ha sido leve, moderado, ¿no? Con su aislamiento en casa, pero no ha requerido hospitalización, no ha estado en un área de UCI, no ha habido mayor complicación, podemos esperar 15 días después del término del aislamiento para que ya pueda recibir su esquema de vacunación COVID, ¿no? Y hay que indagar también si hubo alguna reacción adversa con alguna dosis previa, ¿no? Antes de aplicar la nueva vacuna hay que preguntar cómo fue. Ahora que acabamos de ver el tema de farmacovigilancia, ¿no? Si es que alguna de estas reacciones fue notificada para ver el tema de la causalidad, si estaba dentro de lo frecuente o fue una reacción no es, poco frecuente, ¿no? Que requirió alguna atención médica más especializada y poder ver, pues, ¿no? Por ejemplo, si fue un shock anafiláctico, quizás ver, ¿no? Cuáles son los componentes de la vacuna y si coincide con los componentes de la vacuna que vamos a aplicar, tal vez mejor en ese momento evaluar bien, ¿no? Si es la mejor presentación para que no vuelva a cursar con otro problema de anafilaxia. En el caso de la observación de las reacciones postvacunales, bueno, dentro de lo frecuente, para ambas vacunas bivalentes que tenemos actualmente en el país, se dice que una de cada 10 personas van a presentar dolor, inflamación en la zona de inyección, cansancio, malestar general, dolor de cabeza, escalofríos seguidos de fiebre, dolor en las articulaciones, en algunos casos diarrea, ¿no? Esto está dentro de lo frecuente, que es importante que le informemos a la persona antes de que sea vacunada, para que cuando él presente alguno de estas reacciones frecuentes después de la vacunación, sepa cómo tratarlo y no se alarme de que sea una reacción fuera de lo normal, ¿no? Ahora, también hay que explicarle cuáles son los signos de alarma ante alguna reacción fuera de lo normal o una reacción grave y que tiene que acudir a un centro de emergencia lo antes posible, quizás una fiebre que no cede, si es que hay convulsiones, si es que hay eritema y exantema en la piel, manchas, abones que aparezcan, dificultad para respirar, inflamación de los párpados, ¿no? Edema palpebral, por ejemplo, esos signos sí requieren una atención inmediata y después acercarse para notificar cuando esté estable o si es que no lo notifican en el lugar donde acudió, ¿no? Que es lo ideal, ¿no? Que quien esté observando la reacción haga la ficha de notificación, pero a veces sabemos que no lo hacen, ¿no? Entonces sí es importante, por eso que en la siguiente sesión de vacunación preguntemos cómo les fue para saber si hubo una reacción que debería haber sido notificada.
La normatividad vigente que les explicaba es esta, justamente, ¿no? Es la norma técnica número 208 que establece el esquema de vacunación y con esta norma nos quedamos y ya queda sin efecto las resoluciones anteriores, ¿no? Que nos daban los anteriores protocolos, que si bien son de referencia porque hay cosas técnicas, ¿no? De ciertas comorbilidades que nos pueden servir para nosotros, por ejemplo, decidir, ¿no? El periodo NADIR en un paciente oncológico, como es lo que vamos a ver. Tenemos que tener en cuenta que el protocolo actual es este, ¿no? Es el que rige desde el 9 de septiembre de este año. Vamos a ver un poco un resumen de cada uno de estos protocolos de acuerdo a si es una persona sana que por su grupo etario va a recibir sus vacunas o si es una persona que tiene alguna comorbilidad o es algún grupo de riesgo como gestante, personal de salud y tiene su propio esquema de vacunación COVID que va a recibir, ¿no? Vamos primero por las personas que reciben las vacunas de acuerdo a su grupo etario. Si es un adulto mayor, ¿no? Y tiene alguna vacuna monovalente previa, ya sea primera, segunda, tercera o cuarta, en la vacuna monovalente que se haya quedado, y ya pasaron 3 meses, o sea, 90 días, vamos a poder aplicarle su primer refuerzo bivalente. Y al ser adulto mayor de 60 años, también le corresponde su segundo refuerzo bivalente si ya pasó 4 meses del primer refuerzo bivalente. Como ven, ellos pueden recibir un segundo refuerzo bivalente, las personas adultas mayores de 60 años. Ahora, el otro caso es, si tengo un adulto mayor que nunca se vacunó del COVID, no tiene ninguna dosis previa, le voy a programar 2 vacunas bivalentes con un lapso de 28 días entre la primera y la segunda bivalente. La dosificación no va a cambiar. En el caso de estas 2 bivalentes van a ser la misma dosificación que un adulto de acuerdo a la vacuna bivalente que le estemos colocando, ¿no? En este caso, por ejemplo, si es vacuna Moderna bivalente, va a ser la dosis de 0.5 mililitros, como lo vamos a ver, y si fuera Pfizer bivalente, la dosis de 0,3 mililitros, ¿no? Entonces, ahí estamos con los adultos mayores. Ahora, ¿qué pasa con la población que son desde adolescentes, desde niños, mejor dicho, de 5 años de edad, adolescentes, 11, 12 años, adultos jóvenes, 17, 18, 20, 30 años, y adultos maduros, ¿no? 40, 50, hasta los 59 años. O sea, desde los 5 añitos hasta los 59 años de edad, si tienen alguna vacuna monovalente anterior que se hayan quedado, ¿no? En los niños, por ejemplo, hay niños que han recibido hasta tercera monovalente, y en el caso de los adolescentes, adultos, algunos han llegado hasta cuarta monovalente, en la que se hayan quedado, si ya pasaron 3 meses, van a recibir su primer refuerzo bivalente. Y ahí queda. Hasta la fecha, este grupo de 5 años hasta 59 años de edad, solamente está programado un refuerzo bivalente en población sana. Y en el caso de que encuentren alguno de estas personas que no tiene ninguna vacuna del COVID previa, se le programará una vacuna bivalente y también ahí queda su esquema de vacunación con esta nueva norma técnica. La dosificación de acuerdo a su edad y de acuerdo a la presentación como lo acabo de explicar. Y en el caso de los bebés de 6 meses hasta los niños de 4 años de edad, en la vacuna monovalente que se hayan quedado, porque ellos también recibieron vacuna monovalente, ¿no? Estaba disponible la vacuna Moderna monovalente pediátrica para ellos, en primera y segunda dosis incluso llegaron a recibir. Si ellos se quedaron en alguna de estas monovalentes y ya pasó 3 meses, pueden recibir su refuerzo bivalente. ¿Ya? La presentación ya la vamos a conversar más adelante. Y en el caso de que el niño no haya tenido ninguna vacuna COVID previa ni ninguna monovalente, como el adulto mayor, igual le van a programar 2 dosis de bivalente con 28 días entre cada una de las dosis bivalentes. La diferencia va a estar en la presentación y la dosificación, que como vamos a ver, en ellos está aprobado la vacuna Moderna bivalente nada más, y la dosificación para los niños de esta edad es la dosis de 0,25 mililitros. Bueno, este es el esquema resumido de la población sana, sin ningún otro grupo de riesgo ni ninguna comorbilidad. Ahora vamos con las personas que sean gestantes, las señoras gestantes y el personal de salud, que son 2 grupos de riesgo importantes también en ser protegidos.
Por ejemplo, si es un personal de salud, ya que incluimos el personal de vigilancia, el personal de limpieza, los estudiantes de carrera de salud también, ¿no? Si ellos han recibido alguna dosis monovalente previa, primera, segunda, tercera, cuarta, en la dosis que se hayan quedado de monovalente, y ya pasaron 3 meses, reciben su refuerzo bivalente. Y ahí termina. Ellos no tienen autorizado un segundo refuerzo bivalente. Y si no tuvo ninguna dosis de vacuna COVID anterior, su dosis de bivalente en esa sesión y también ahí queda su esquema de vacunación hasta nuevo aviso. En el caso de gestantes, puede ser que ya había recibido sus vacunas monovalentes antes de quedar gestando y ahora durante la gestación, a partir de que tenga 12 semanas de gestación y hayan pasado por lo menos 3 meses de la última vacuna monovalente, ya podemos aplicarle su vacuna bivalente. ¿Está bien? Tiene que tener 12 semanas de gestación, ¿está bien? Como mínimo para que pueda recibir este esquema de vacunación bivalente o COVID, ¿no? Y en el caso de ellos tampoco está aprobado la vacuna bivalente segundo refuerzo, no está aprobado. Ahora, ¿qué pasa? Acá hay una pregunta que puede surgir. ¿Qué pasa si la señora ya tuvo su vacuna bivalente? Porque recordemos que el bivalente estamos colocando desde el mes de enero de este año y quedó gestando después. ¿Es necesario colocarle otra dosis adicional? No, no es necesario. El esquema no especifica que con cada gestación se haga un refuerzo. Ya ella contiene la protección de su vacuna bivalente que recibió previamente. ¿Y qué sucede con la otra población de riesgo, que es la población que tiene alguna comorbilidad, como por ejemplo las personas inmunocomprometidas, que pueden ser, por ejemplo, la población que es VIH, que es portador de VIH, la persona con algún tratamiento oncológico, como quimioterapias, radioterapias, una persona que ha recibido algún trasplante de un órgano sólido o de precursores hematopoyéticos, o tengo otras comorbilidades como las que vimos en los protocolos previos, que son las personas con diabetes, las personas con enfermedad renal, las personas que tienen algún trastorno mental, las personas que también tienen algún problema, artritis reumatoide, alguna enfermedad rara, tuberculosis, diabetes, hipertensión. Entonces, todos estos protocolos previos los vamos a incluir en lo que es otras comorbilidades también. Vamos uno por uno. En el caso de las personas inmunocomprometidas, que vamos a ceñirnos, por ejemplo, en el caso de los pacientes VIH positivo, si ellos tienen alguna vacuna monovalente previa y ya pasaron 3 meses, le vamos a colocar su primer refuerzo bivalente y 60 días después. Miren acá la diferencia con el adulto mayor. Los voy a retroceder para que ustedes lo vean. ¿No? El adulto mayor era 120 días su segundo refuerzo bivalente. En el caso de los inmunocomprometidos, que justamente por esta inmunosupresión que ellos tienen, ya sea innata o congénita o adquirida, como en el caso de pacientes VIH, 60 días después, o sea, 2 meses después, van a recibir su segundo refuerzo bivalente. ¿Y qué pasa con algún paciente de inmunocomprometido que no tenga ninguna vacuna COVID previa? También le vamos a programar 2 dosis de bivalente con 28 días de intervalo entre la primera y la segunda dosis. ¿Ok? En el caso del paciente oncológico, en este caso sí voy a hacer una pausa más allá del que el esquema de los periodos que pasen entre las monovalentes y las bivalentes entre sí. Acá es muy importante que el personal que atiende al paciente, que sería el oncólogo, también evalúe, ¿no?, cuál es el momento idóneo para recibir su vacuna. Porque hablamos de un periodo nadir, que es un periodo que entre quimioterapia y quimioterapia es el ideal justamente porque hay una inmunosupresión que se genera después del tratamiento con la quimioterapia y la radioterapia y la mejor respuesta inmunológica, o sea, donde va a recibir un mejor estímulo su sistema inmunológico y va, por ende, generar más cantidad de anticuerpos, justamente se va a definir con el médico tratante, ¿no? Entonces, de todas maneras, tiene que cumplir estos periodos, pero veamos que sean las fechas justamente que no afecte con lo del periodo nadir. Entonces, si tiene alguna vacuna monovalente anterior, el paciente oncológico, y ya pasaron mínimo 3 meses, 90 días, 3 meses, va a recibir su primer refuerzo bivalente. Y si ya pasó igual que el paciente inmunocomprometido, 2 meses, 60 días, le programamos su segundo refuerzo bivalente. Si no tiene ninguna vacuna monovalente previa,
También en ellos vamos a programar dosis de bivalente, pero acá está la diferencia, miren ustedes, con otros comórbidos o con los adultos mayores, que en ellos no va a ser solamente 2 dosis de bivalente, sino van a ser hasta 3 dosis de bivalente en los pacientes que no tengan ninguna vacunación COVID previa, o sea, ninguna monovalente ni ninguna bivalente, y hoy lo encuentran en su establecimiento con su indicación de vacunación de COVID, le van a programar 3 dosis de bivalente con 28 días de intervalo entre cada una de estas 3 dosis. Esto es para el paciente que no tenga historial de vacunación COVID, recuerden, ¿ya? En el caso del paciente trasplantado, en el caso de trasplante, voy a adelantar un poquito para que ustedes vean la diferencia, vamos a tener en cuenta cuando es un trasplante de médula ósea, que es este cuadro que vamos a ver después, y un trasplante de órganos sólidos o de precursores hematopoyéticos, ¿ya? Ustedes van a ver ciertas diferencias en su calendario. Por ejemplo, en el caso de trasplante de órganos sólidos y precursores hematopoyéticos, con los pacientes hematológicos mayormente se ve esto, si tiene alguna vacuna COVID monovalente previa y tiene que haber pasado 3 meses después del trasplante también, va a recibir su primer refuerzo bivalente y le programamos 2 meses después de este primer refuerzo bivalente su segundo refuerzo bivalente. Como todos los inmunosuprimidos o comórbidos, solo 2 meses después su segundo refuerzo bivalente. Y si no tiene ninguna dosis previa y ningún historial de vacuna COVID, al igual que el oncológico, le vamos a programar sus 3 sesiones de bivalente, pero teniendo en cuenta que haya pasado también 3 meses después del trasplante, ¿no? Entonces, recuerden, la vacunación del paciente de trasplante de órganos sólidos y precursores hematopoyéticos, tenemos que tener en cuenta también el dato de cuándo fue la fecha del trasplante, porque tiene que pasar mínimo de 3 meses, y quizás algunos dirán, ¿y por qué hay que esperar este periodo de 3 meses? Porque cuando un paciente recibe un órgano, es el receptor de un órgano trasplantado, hay un periodo que se inmunosuprime para que no haya este rechazo del órgano trasplantado. Y justamente esta inmunosupresión hace que el sistema inmunológico de la persona baje, disminuya para que no rechace este órgano. Y si nosotros lo vacunamos en este momento de que está inmunosuprimido para no rechazar el trasplante, pues generar la cantidad de anticuerpos que queremos con la vacunación y va a ser una vacunación sin mucho éxito, ¿no? Entonces, por eso que se espera estos 3 meses después del trasplante, ¿no? Que es lo normal cuando ya termina el tratamiento de inmunosupresión, y ahí se programa su vacunación bivalente. Igual el periodo entre las 3 bivalentes de los pacientes que no tenían ningún historial de vacuna COVID previa también es el lapso de 28 días entre cada bivalente. Y las personas que tienen las otras comorbilidades, como hablábamos de diabetes, insuficiencia renal, que estén en diálisis, trastornos mentales, artritis, TBC, ¿no? Todas las obesidad, todas las otras comorbilidades que hemos visto en los protocolos previos, ellos va a ser el esquema el esquema monovalente que se hayan quedado, 3 meses después su primer refuerzo bivalente, 2 meses de este primer refuerzo bivalente, su segundo refuerzo bivalente, y si no tuvo ninguna vacunación COVID previa, ¿no? Es su primera vacuna COVID que va a recibir el día de hoy, su primer bivalente, y 28 días después su segundo bivalente. Entonces, ¿qué rescatamos de este cuadro? Que las personas con factores de riesgo como inmunosupresión, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados y pacientes con comorbilidades, el esquema va a variar, que a diferencia de una persona que es sana y que se vacuna solamente porque le corresponde por su grupo etario. ¿Cuáles son las diferencias más trascendentales? Que para el segundo refuerzo bivalente, que como ustedes ven, todos tienen segundo refuerzo bivalente mínimo, el lapso entre el primer refuerzo bivalente y el segundo refuerzo bivalente va a ser 60 días, solamente 2 meses. Otra observación importante es que tenemos que tener en cuenta si es un paciente trasplantado, que tiene que haber pasado mínimo 3 meses después del trasplante para que podamos retomar lo que es la vacunación COVID. Y si fuera un paciente oncológico y trasplantado y no tenga ningún historial de vacuna COVID previa, van a poder recibir hasta 3 dosis de bivalente con 28 días de intervalo entre cada dosis. Y si fuera un paciente de alguna de las otras comorbilidades y pacientes inmunocomprometidos y no tenga ningún historial COVID, solo 2 refuerzos bivalentes con 28 días de intervalo. ¿Está bien? Habíamos visto que había otro subgrupo que es en el caso de trasplante de médula ósea. Este subgrupo se ha dividido, ¿por qué?
porque en el caso de ellos, cuando es un trasplante de médula ósea, no nos vamos a guiar de la vacunación monovalente previa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer base cero en este esquema de vacunación en el caso de ellos. Y sí tenemos que tener en cuenta también que el reinicio de este esquema de vacunación COVID también tiene que haber pasado 3 meses de este trasplante de médula ósea. Ellos también recibirán 3 dosis de vacuna bivalente con un intervalo de 28 días entre cada una de estas 3 dosis de bivalente que se le va a programar. Bueno, esos son los periodos, de acuerdo, hemos visto de acuerdo al grupo etario, de acuerdo a las comorbilidades o grupo de riesgo, de acuerdo a si tenía vacunas monovalentes previas o no las tenía, si es que ha recibido algún tratamiento inmunosupresor o un trasplante, y cuál es el periodo entre bivalente y bivalente también que debe pasar, ¿no? Para que ellos reciban. Ahora vamos a ver lo que es la dosificación. La dosificación va a variar tanto por la edad como por la presentación de la vacuna bivalente, que ya sabemos que tenemos 2 presentaciones de vacuna bivalente disponibles en el país. Una es la bivalente de Moderna, que se llama Spikevax, la vacuna, y que la estamos aplicando en personas desde los 6 meses hasta los 11 años de edad. Y en el caso de Pfizer bivalente, que es la vacuna Comirnaty, que está disponible para mayores de 12 años. Ambas vacunas van por vía intramuscular. La zona anatómica de colocación va a depender. Si es una persona mayor de 2 años, en la zona deltoidea, tercio medio, y si fuera menor de 2 años, va a ser tercio medio del vasto externo de la piernita de los niños, ¿no? La dosificación. Si fuera en el caso de un niño de 6 meses, hasta los 11 años de edad, ellos reciben la dosificación de 0,25 mililitros con Moderna pediátrica, que es la presentación que está aprobado para ellos. Para ellos solamente está aprobado actualmente Moderna pediátrica, la dosificación de 0,25 mililitros intramuscular. Y si fuera una persona de 12 años a más, ¿no? Y va a recibir con Moderna bivalente, en el caso de ellos, es la dosificación de 0,5 mililitros. Como ven, la presentación es la misma. La Moderna bivalente no va a variar en presentación entre lo que son niños o adultos. Va a ser el mismo vial, la misma presentación, solo cambia la cantidad, la dosificación. Si son de 6 meses a 11 años, va a ser 0,25 mililitros, y si tiene 12 años en adelante, 0,5 mililitros. Si lo que vamos a usar es la vacuna Pfizer bivalente, esta solamente la vamos a poder utilizar en personas de 12 años en adelante, mayores, y la dosificación va a ser única, que es de 0,3 mililitros. ¿Ok? Este es el resumen, podría decirse, de lo que es la dosificación, de acuerdo a la presentación, de acuerdo a la edad. Todas son intramusculares, y la zona anatómica, como hemos visto, va a depender también de la edad. Si es mayor de 2 años, ya empezamos en deltoides; menor de 2 años, o sea, de los 6 meses hasta el año 11 meses, 29 días, va a ser tercio medio de la piernita del músculo vasto. Vamos a ver con las especificaciones de cada una de estas vacunas disponibles en el país, ¿no? Empecemos con Moderna bivalente, que les decía que se llama Spikevax, por eso es que en el rótulo ustedes van a ver que dice Spikevax y por un ladito dice Laboratorio Moderna. En el caso de esta vacuna, es una vacuna que viene en un vial multidosis. Si contabilizamos las dosis de 0,25 mililitros, son 10 dosis, y si contabilizamos las dosis de 0,5 mililitros, son 5 dosis, ¿no? Este vial es un vial que viene líquido, no es necesario reconstituirlo, y viene en cadena de frío de congelación, ¿no? Para que podamos usarlo tiene que pasar un proceso de descongelamiento, y este proceso de descongelamiento no es irreversible. ¿Qué quiere decir? Que una vez que hacemos el proceso de descongelamiento, que pasa de congelación a refrigeración, ya no lo podemos volver a congelar. Tenemos que sí o sí darle salida a esa vacuna con las actividades de intervención a la población. No lo podemos volver a congelar para alargar la vida del producto, no. Tiene que ser sí o sí usado, ¿no? Bueno, vienen en cajas, en cada caja vienen 10 frascos.
Y ya sabemos que cada frasco nos va a rendir la cantidad de dosis de acuerdo a si apliquemos a adultos o a niños, ¿no? Porque ya sabemos que la mitad de la dosificación de adultos es la dosificación de niños, por eso es que sale el doble de dosis. La cadena de frío de esta vacuna Moderna bivalente va a ser, una vez que está congelado, que viene congelado, puede permanecer hasta por 9 meses protegido de la luz también, y una vez descongelado, que pasa a refrigeración de 2 a 8 grados, también protegido de la luz, puede durar hasta 30 días. Si nosotros ya el vial descongelado lo abrimos para extraer la primera dosis, aplicar a nuestros pacientes, su uso solo será de 12 horas. O sea, tenemos 12 horas para acabar las 5 dosis de adulto o las 10 dosis pediátricas de ese vial. Ahora, hay que tener en cuenta que este mes ha salido una nueva resolución de DIGEMIT en la cual da un alcance de esta vacuna Moderna bivalente, ¿no? Donde nos habla que una vez que el producto esté terminado, tenemos que considerar un máximo de 14 días en lugar de 30 días cuando se haya almacenado durante los 9 meses previos en congelación de -50 a -15 grados, pero sin exceder el periodo de almacenamiento máximo de 12 meses. ¿Y esto por qué? Porque estas vacunas, bueno, los lotes que actualmente están distribuidos, tenemos lotes distribuidos que vencen ahora en diciembre. Entonces tenemos que tener en cuenta cuánto tiempo de congelación han estado y si en caso estamos excediendo ya este tiempo, pero sin llegar al año de almacenamiento, tenemos que tratar de darle, si no salía, ya no esperar los 30 días, sino 15 días nada más de que lo hemos pasado de descongelación a refrigeración para no alterar el producto, ¿no? Vamos con el siguiente, que es Pfizer. Ahora vamos con Pfizer bivalente. Bueno, esta vacuna sí tenemos más experiencia ya usando también esta vacuna porque las vacunas de Pfizer son las primeras vacunas que ingresaron al país, ¿no? Después de la vacuna Sinopharm, la vacuna de Pfizer fue la siguiente que ingresó. Entonces sabemos un poco que quizás cuando ingresó la vacuna Pfizer era una vacuna que venía con su diluyente que teníamos que reconstituir, ¿no? Y ya aplicábamos después. Ahora, la diferencia en esas vacunas Pfizer que iniciaron la vacunación COVID, ¿no? En el 2021, con esta vacuna Pfizer bivalente es que esta no requiere reconstitución. ¿Qué quiere decir? Que ya viene líquida, ya el contenido no es necesario echarle diluyente, ya viene listo para cargar las dosis de 0,3 mililitros para cada uno de los pacientes, ¿no? Entonces, si el vial está sin abrir, ¿no? Está congelado en los almacenes entre -90 a -60 grados centígrados, se puede conservar hasta por un año. Si está descongelado, ¿no? Y pasa a refrigeración de 2 a 8 grados, pues también mantenerlo ahí durante 10 semanas, pero una vez que el vial descongelado ya está abierto y es extraído la primera dosis para tu paciente, solo tienes 12 horas para aplicarlo. ¿Está bien? Estas son las consideraciones de manejo de cadena de frío en el caso de Pfizer bivalente. En el caso de su uso, bueno, es un vial, como han visto en la foto anterior, de tapita gris, que es distinto a las presentaciones de Pfizer monovalente que venían con tapita morada para el caso de adolescentes y adultos y tapita naranja para el caso pediátrica. Este ya tiene una tapita gris, ¿no? Y dentro de su embalaje ustedes van a ver que ya dice cepa original y cepa Omicron, ¿no? Por eso es que ya esta es la presentación bivalente. Como ustedes ven, acá está para adolescentes y adultos desde los 12 años de edad y contiene 6 dosis, cada dosis de 0,3 mililitros y no requiere una dilución o usar un diluyente. Acá les reitero, ¿no? Una vez que pasa esta vacuna, bueno, mayormente estas vacunas están en congelación en los almacenes regionales y cuando ya le entregan a nivel local a los establecimientos, ya les entregan con un proceso de descongelamiento previo, ¿no? Que les van a especificar la fecha de descongelamiento, o sea, en qué fecha pasó a refrigeración, para que ustedes puedan contabilizar desde ahí las 10 semanas que pueden usar en su refrigerador para darle salida al producto, ¿no? No excederse de ese tiempo porque ya no está garantizado por el laboratorio la eficacia y seguridad del producto. Una vez que ustedes estén con el vial descongelado y le van a dar salida, va a pasar a su termo portavacunas, tienen que hacer un leve
movimiento, ¿no? Sin agitar, sin generar espuma, ¿no? Para homogenizar el producto, porque ustedes van a ver que el producto es de un color blanquecino, ligeramente sedimentado, ¿no? Durante el almacenamiento y tenemos que homogenizarlo para también observar, ¿no? Que el color no varíe, que no haya sustancias, partículas extrañas en su interior y de esta manera poder extraer la primera dosis para nuestro paciente. Es importante que usemos jeringas adecuadas también, ¿no? Para poder tener la dosificación correcta. Cuando les hablo de jeringas adecuadas, hablamos de las jeringas que nos distribuyen, que son las jeringas de volumen muerto bajo, donde no se va a poder perder el contenido, porque no va a tener ese espacio que queda entre la jeringa y la aguja, que es con las otras jeringas convencionales, en los cuales se pierde la cantidad, se pierden gotitas que nos pueden disminuir la cantidad para la siguiente dosis que vamos a tener que aplicar al paciente. Entonces, siempre usar la jeringa correcta. Un momento. Ok, pueden seguir viendo mi pantalla ahí, ¿no? Sí, licenciada Pereira, sí, sí logré Sí. visualizar. Salvo, Ok, no- sí. solo que no está en modo presentación, nada más. Ah, ya, perfecto. Sí, ahora sí, sí, es que estaba sonando demasiado mi computadora, no sé si ustedes lo escuchaban. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso sobre las preguntas frecuentes ante la vacunación COVID bivalente, ¿no? Y bueno, igual si queda alguna pregunta suelta por ahí, la vamos a responder también. Si ya tengo alguna vacuna bivalente, ¿puedo recibir una vacuna COVID monovalente posterior? Eso, ya. Esa pregunta a veces la hacen quizás los pacientes cuando ya reciben su vacuna bivalente, pero quizás se quedaron en la segunda dosis monovalente, no recibieron la tercera o la cuarta y piensan que después de la bivalente la contabilizan por secuencia, ¿no? Como que esta recién es mi tercera y voy a tener una siguiente dosis más porque yo me quedé solamente, me faltaba la cuarta o más atrás, ¿no? La segunda, la tercera. No, una vez que uno recibe su vacuna bivalente, si es una persona sana, no es un adulto mayor, no es un comórbido, no es, como ustedes han visto en el protocolo, no es necesario que reciban otra dosis adicional o que reciban alguna de las vacunas monovalentes que quedó inconcluso. Porque como hemos visto, la vacuna bivalente ya incluye la protección de la cepa original que está contenida en las monovalentes y de la nueva variante Omicron. Entonces no sería necesario porque ya tiene esa protección. Si estoy embarazada o en periodo de lactancia, ¿me puedo administrar vacunas bivalentes? Sí, pueden administrarse, no está contraindicado. Es más, como ustedes han visto, la gestante a partir de las 12 semanas de gestación puede recibir su vacuna bivalente, ¿no? Si es que quedó solamente con sus vacunas monovalentes antes de la gestación. Y en el caso de las mujeres que dan de lactar, también incluso hay estudios que recomiendan, ¿no? Que sí complete esta vacunación porque recuerden que los bebés recién desde los 6 meses de edad reciben sus vacunas contra el COVID. Entonces, durante este periodo de gestación, de lactancia, cuando la madre recibe su vacuna, hay una transmisión de anticuerpos a través de la placenta cuando es gestante o a través de la leche materna cuando es una madre que da de amamantar a su bebé y directamente le está traspasando los anticuerpos que ella genera con su vacunación y de esta manera también estamos protegiendo indirectamente al bebé. Si tengo un antecedente de una reacción alérgica grave como anafilaxia, algún componente de la vacuna, ¿puedo recibir la dosis bivalente? No, en el caso de esta respuesta, sí, la respuesta es que tenemos que evaluar si este antecedente fue pues de anafilaxia, porque a veces se confunde, ¿no? Quizás un síncope, un desvanecimiento, y piensan que fue una reacción grave y quizás solamente fue un poco de ansiedad antes de la vacunación que generó que se desmaye, o si es que realmente pues presentó una anafilaxia que hay un compromiso multisistémico, ¿no? Hay pérdida de la conciencia, pero no solamente se desmaya, sino también hay dificultad para respirar, sibilancias, hay vómitos, incluso diarreas, hay aumento de la frecuencia cardíaca, la presión baja, hay inflamación incluso de algunas conjuntivas, ¿no? Y llega a un establecimiento de salud donde es atendido justamente en emergencia y le ponen justamente la adrenalina, ¿no? Que es propia para la atención inmediata de la anafilaxia, ¿no? Si esto fue evidenciado por un equipo de salud que realmente fue un cuadro de anafilaxia,
debería haberse sido notificado, ¿no? Si no fue notificado, pero el paciente nos menciona, ¿no? Que hizo todos estos síntomas que sí vemos que comprometió no solamente la pérdida de la conciencia, sino otras reacciones más. Entonces sí debemos evaluar qué producto fue el que generó, ¿no? Si fue con alguna vacuna Pfizer previa, ¿no? Entonces quizás cambiar de plataforma a otra vacuna y tal vez hacer la vacunación en un establecimiento donde se cuente con un centro de emergencia cercano, como en un hospital, por ejemplo, haya un kit de SAVI también y podamos hacer la atención inmediata si es que se presentara algunas. Ahora, si fue la única vacuna que tenemos y fue justamente con esos mismos componentes, pues definitivamente no se va a poder aplicar la vacuna porque sabemos que va a volver a ser quizás esa reacción anafiláctica. Algunos pacientes nos dicen que porque son alérgicos quizás a un antibiótico o a un alimento, mariscos, tienen miedo de vacunarse. No, o sea, tiene que ser una reacción anafiláctica a uno de los componentes o a una dosis previa administrada, ¿no? No está asociado a alergias o cuadros de anafilaxia con otros tipos de elementos que necesariamente eso vaya a condicionar a que ellos hagan una reacción alérgica con alguna de las vacunas COVID, pues, ¿no? ¿Se puede administrar las vacunas bivalentes con otras vacunas del calendario? Sí, podemos administrarla con otras vacunas como el tétanos, como en el caso de los bebés la pentavalente, la influenza pediátrica, ¿no? Que también se aplica a los 6 meses. Podemos aplicarla también en el caso de adultos con hepatitis B, con influenza, adultos mayores con neumococo. No hay ningún problema, zonas anatómicas distintas. La única restricción sí que está recomendada incluso por el CDC de Estados Unidos es que entre las vacunas COVID y las vacunas de la viruela del mono, o sea, la viruela símica, sí haya de preferencia un intervalo de 6 semanas, ¿no? Y esto debido a de que hay ciertas personas que pueden tener un riesgo a una afección llamada miocarditis, que es la inflamación del músculo cardíaco, sobre todo los que son adolescentes, adultos, varones, los cuales se ha visto esta asociación de esta reacción después de la aplicación simultánea de las dos vacunas. Entonces, por eso es que se recomienda estas 4 semanas de intervalo entre la vacuna de la viruela del mono y la vacuna del COVID. Y bueno, por último, para cerrar nada más, bueno, ¿cuál es el futuro de las vacunas COVID? Bueno, lo ideal es que cada vez las vacunas que se elaboren pues nos den más protección y no está muy lejos quizás el que podamos tener una vacuna, y hay un laboratorio que lo está ensayando, está haciendo sus ensayos clínicos, que nos incluye la protección contra la influenza y la protección contra el COVID. Como sabemos, las vacunas de influenza cada año se colocan, ¿no? ¿Por qué? Porque es un virus que también muta, hay que ver la cepa circulante, por eso es que cada año nos ponemos otra vacuna contra la influenza. Pero podríamos aprovechar justamente esta coyuntura en la que anualmente nos colocamos nuestra vacuna influenza para que quizás dentro de esta composición de esta vacuna ya esté incluso la protección contra las variantes del COVID, ¿no? Y en una sola sesión podamos proteger de influenza y COVID, que son dos de los virus que han generado pues mayor bueno, influenza también generó justamente hace una época también muchos casos de contagios, ¿no? Acordemos de la gripe aviar, la gripe porcina, ¿no? Todos estos cuadros de influenza que afectaron a gran parte del país también y del mundo, o sea, de distintas partes del mundo sufrieron varios fallecimientos y contagios por influenza. Y bueno, COVID, que sí fue una pandemia total, pues, ¿no? Todas las regiones del mundo se vieron afectadas drásticamente. No queda atenta a cualquier duda o consulta que quieran realizarme sobre el protocolo de vacunación COVID. Perfecto, licenciada Fiorella, muchas gracias. Sí, si alguna participante tiene alguna consulta, la puede realizar en estos momentos activando su audio o escribiendo en el chat del Zoom. Buenas tardes, licenciada. Disculpe, tal vez no he escuchado bien porque estoy un poco ocupadita. Con respecto a la vacuna, la bivalente, para las gestantes, tenemos dos bivalentes, que es la Pfizer y es la Moderna. ¿Cualquiera de esas dos bivalentes se puede administrar a la gestante? Bueno, inicialmente en el protocolo de vacunación de gestantes se recomendaba que sea la vacuna Pfizer la dirigida para gestantes porque no contábamos todavía con otra vacuna ARN mensajero en el país, ¿no? Pero después se introdujo la vacuna del laboratorio Moderna, que también es una vacuna ARN mensajero. Entonces, ahora ya no hay distinción, son las únicas dos vacunas que están disponibles
y las dos son ARN mensajero, así que no hay problema si fuera Pfizer bivalente la que tienen la presentación disponible o fuera Moderna bivalente. Lo ideal es que sea cuando la gestante sí tenga mínimo 12 semanas de gestación para que pueda recibir una de estas dosis, ya sea de Pfizer o de Moderna bivalente. Perfecto. Aquí hay una consulta también en el chat del Zoom. Dice, buenas tardes, mi pregunta es, en caso de gestantes, si no tienen dosis previa, ¿se puede colocar el primer refuerzo de bivalente? Sí, en el caso del protocolo de gestantes, si no tuvieran ninguna vacuna COVID anterior y ya tienen las 12 semanas de gestación, podemos ponerle su dosis de refuerzo, bueno, ya sería refuerzo en ese caso, su dosis bivalente, y ahí terminaría su esquema de vacunación, porque en gestantes no está aprobado un segundo refuerzo, una segunda dosis de bivalente. En el caso de los pacientes que tengan o no tengan una monovalente, solamente van a recibir una dosis de bivalente a partir de las 12 semanas de gestación. Perfecto, licenciada Fiorella, muchas gracias. Si alguien tiene alguna consulta adicional. Sí, la licenciada Yasuko Morales menciona, con el último comunicado que emitió, entonces ahora se va a considerar solo 14 días después de descongelar la vacuna COVID. Sí, bueno, todavía la vacuna que tenemos está vigente porque todavía no ha pasado una fecha de vencimiento, ¿no? Vence, si mal no recuerdo, 12, 14 de diciembre, bueno, de acuerdo al lote, ¿no? Que cada establecimiento también tenga, tienen que revisar bien eso. Pero sí tenemos que tener en cuenta la fecha de descongelamiento, que no exceda tampoco esta fecha de vencimiento y tratar de darle la salida lo antes posible, ¿no? Para que no vayan a correr el riesgo de que o llegue la fecha de vencimiento o le llegue justamente el término de descongelamiento antes que esto, ¿no? Ahora, una vez que haya pasado la fecha de vencimiento, tiene que haber un documento de aprobación de DIGEMIT que apruebe la ampliación o la extensión de uso después de la fecha de vencimiento de un producto, como lo que sucedió con la vacuna de Pfizer bivalente, ¿no? Y otras vacunas también de Pfizer, ¿no? Monovalentes que también salieron resoluciones de DIGEMIT de extensión de uso. Mientras que no tengamos todavía a la mano esta resolución de DIGEMIT de extensión de uso, vamos a considerar todavía con la fecha de vencimiento, que es la fecha de vencimiento todavía en diciembre, así que tenemos tiempo todavía para poder hacer nuestras actividades de inmunización. Si sale este documento de extensión de uso, ¿no? Y en el documento pues nos menciona esto, que con la extensión de uso después de la fecha de vencimiento solamente serán 14 días, aplicaremos solamente con esos 14 días. Sí, hay que revisar bien cómo es que sale el documento. Pero la resolución que ha salido ahora en octubre dice al producto terminado, ¿no? Entonces vamos a considerarlo producto terminado con un producto que ya ha pasado el descongelamiento inicial, ¿no? Sí, tenemos una consulta más de la licenciada Jessica. Menciona, buenas tardes, si un usuario se colocó la vacuna AMA, ¿cuántos días tiene que pasar para colocarse la vacuna contra el COVID? Bueno, la vacuna antimarílica es una vacuna viva atenuada del programa regular. A veces pensamos que quizás las vacunas vivas atenuadas con otras vacunas tenemos que esperar un periodo, ¿no? De intervalo, porque hemos escuchado siempre que las vacunas vivas atenuadas tienen que tener un periodo de 30 días, pero recuerden que esta indicación es 30 días entre ellas, entre las vacunas vivas atenuadas. ¿Cuáles son? La vacuna BCG, la vacuna de sarampión, papera, rubiola, la vacuna de fiebre amarilla, la vacuna de varicela, ¿no? Esas vacunas vivas atenuadas o se aplican la misma fecha, ¿no? Por ejemplo, un niño de 1 año que va a recibir su vacuna sarampión, papera y rubiola y su vacuna varicela, tienen que ser una en cada bracito el mismo día, ¿no? Y si no pueden ser aplicados el mismo día, quizás no tengo stock de varicela, ¿no? En ese día, le tengo que programar la otra vacuna viva atenuada 30 días después. No puede ser de acá 2 días, 3 días, porque va a haber una interacción entre esas vacunas y se va a inactivar la vacuna. Entonces, ahí sí programo 30 días después. Pero eso es entre las mismas vacunas vivas atenuadas. Entre una vacuna viva atenuada y otra vacuna del programa regular o una vacuna COVID, no es necesario que hagamos ese intervalo. Pueden ser administradas igual el mismo día o con días de diferencia. No va a haber ninguna interacción entre ellas o una inactivación de alguna de las vacunas. Entonces, en el caso de la pregunta, puede colocarse la misma fecha de la vacunación COVID con la vacunación de fiebre amarilla o puede ser con días de posterioridad,
no hay ningún intervalo mínimo que tengamos que esperar. Perfecto, licenciada Fiorella, muchas gracias por la ponencia el día de hoy.